Entonces yo estudié estas vivencias y experiencias y tuve una serie realmente de sorpresas al estudiarlas, y de aquí pude yo deducir que realmente nosotros somos cuerpo, que es materia, somos mente con actividades anímicas, pero que tenemos nuestra auténtica identidad. Lo que nos hace únicos y exclusivos es lo que yo llamo supraconciencia, es una conciencia que está por encima de la conciencia local o neuronal, la que hemos hablado antes, y que esta conciencia perdura, también se puede llamar, otros la llaman conciencia no local, porque tiene continuidad fuera del cerebro, y otros la definen como espíritu, se puede dar el nombre que queramos. Algún paciente de Alzheimer ha recordado y ha empezado a hablar, ha recuperado su memoria. ¿Por qué ha recuperado su memoria? Es que cuando inhibimos la actividad neuronal, como es en el sueño con una anestesia, desaparece nuestra conciencia. Esto, desde el punto de vista materialista del método científico, no tiene explicación, porque se lo demostraré claramente. Pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir? Que según el método científico, la muerte supone dejar de pensar por la destrucción y muerte de nuestras células, por lo tanto, dejar de existir. Con el método científico, repito, la muerte supone el fin de nuestra existencia, se acaba todo. Pero esto hoy día sabemos que no es cierto. ¿Y cómo lo sabemos esto? Pues yo personalmente, a través de una serie de fenómenos que definimos como trascendentes, es decir, que hay un componente que no puede explicar el materialismo del método científico, y de todos estos fenómenos a mí el que me ha interesado son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Las experiencias cercanas a la muerte son una serie de vivencias y experiencias que nos cuentan o nos manifiestan los pacientes que hemos diagnosticado de muerte clínica por diversas causas, es decir, pacientes que están en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental, no tienen en absoluto ninguna actividad. El electrocardiograma es plano y el electroencefalograma a partir de los 15-20 segundos también es plano, no hay actividad. Pues bien, si conseguimos recuperarlo con las medidas de reanimación cardiorrespiratoria que ustedes conocen, masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca, aplicación de descargas con el DEA, con el desfibrilador, pues hay un tanto por ciento de pacientes que conseguimos recuperar, que yo he recuperado bastantes de estos enfermos. Entonces, algunos de estos enfermos a mí me han contado una serie de vivencias y experiencias que realmente me llamaron mucho la atención. Siempre, y quiero insistir en esto, coincidiendo con el tiempo, desde el punto de vista temporal, en el que el paciente estaba clínicamente muerto. Es decir, que no había actividad cardíaca ni había actividad mental. Es decir, durante este intervalo de tiempo es cuando él desarrolló estas vivencias y experiencias. Entonces yo estudié estas vivencias y experiencias y tuve una serie realmente de sorpresas al estudiarlas, y de aquí pude yo deducir que realmente nosotros somos cuerpo, que es materia, somos mente con actividades anímicas, pero que tenemos nuestra auténtica identidad. Lo que nos hace únicos y exclusivos es lo que yo llamo supraconciencia, es una conciencia que está por encima de la conciencia local o neuronal, la que hemos hablado antes, y que esta conciencia perdura, también se puede llamar, otros la llaman conciencia no local, porque tiene continuidad fuera del cerebro, y otros la definen como espíritu, se puede dar el nombre que queramos. Lo importante es que después de la muerte física persiste una conciencia que es nuestra auténtica identidad y que tiene unas características, entre ellas que es eterna, es decir, que ha existido, existe y existirá siempre. Por lo tanto, no hay que temer la muerte, porque nuestra realidad existencial perdura y perdurará eternamente. Lo que queda, lo que perdemos, es la envoltura, el traje, el estuche que durante un tiempo adquiere nuestra auténtica identidad, la supraconciencia, para desarrollar lo que llamamos la vida humana, que es tridimensional, el periodo de nuestra vida humana. Pero nuestra auténtica identidad perdura, nuestra supraconciencia. En primer lugar, estas experiencias es importante, yo las he estudiado profundamente y he visto que tienen una serie de características. Son muy frecuentes, son miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial
de experiencias de pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En segundo lugar, tienen una estructuración lógica. En tercer lugar, estas experiencias se repiten dentro de las experiencias una serie de ítems o fenómenos en todos los pacientes. Es decir, que las diferencias que hay entre las experiencias cercanas a la muerte de un paciente a otro paciente son más de matiz que no conceptual. En tercer lugar, los pacientes se acuerdan toda su vida de estas experiencias. Cuanto más tiempo pasa, más presentes están en su vida. Y finalmente constituyen un gran impacto anímico en el paciente, especialmente lo que hace referencia a su concepción existencial, que cambia profundamente y esto determina un cambio en su dinámica vital, en su rol vital. Yo estos pacientes los he seguido durante tiempo para ver la patología grave que tuvieron, cómo evoluciona y también porque me ha interesado mucho ver este impacto psicológico. Después, si quiere, podemos comentar en qué consiste el impacto psicológico, cómo se manifiesta en estos pacientes. ¿Qué refieren estos pacientes? Estos pacientes tienen miedo de referirnos su experiencia próxima, lo que llamamos ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué tienen miedo? Porque ven que esto es una cosa extraña, que sale de la normalidad y tienen miedo de que le digan que esto es o alucinaciones o que anímicamente está mal. Incluso en la biografía mundial hay pacientes que han sido diagnosticados de psicópatas por referir su experiencia cercana a la muerte y han recibido tratamiento psiquiátrico. O sea que son reacios, hay que preguntarles, insistir en ello. Y refieren lo siguiente: en primer lugar, lo primero que refieren es la sensación de salida del cuerpo y desde una posición elevada ven exactamente qué es lo que ocurre en aquel entorno. Tienen una gran sorpresa porque lo primero que ven es su cuerpo, que lo identifican una serie de sanitarios que están actuando, reanimando su cuerpo. No entiende qué es lo que pasa. En segundo lugar, intenta comunicarse. Es imposible comunicarse en el estado en que él se encuentra con los medios habituales de comunicación en nuestra dimensión humana con personal sanitario que está tratando o está reanimando su cuerpo. Una paciente, por ejemplo, pues vino, intentó tocarme y la sorpresa suya fue grande porque al tocarme pasó a través mío. Pasan con facilidad a través de estructuras sólidas. Entonces esta paciente, por ejemplo, pasó a través y te refieren con toda clase de detalles lo que está ocurriendo en lugares que pueden ser muy distantes, incluso en las antípodas. Hay casos descritos, pacientes reanimando en Estados Unidos contaron lo que ocurría en las antípodas en Australia. Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. A continuación ellos refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz, que les ayudan. Empiezan a notar cada vez más una sensación de paz, de armonía y de gozo. Es frecuente también que contacten con seres queridos ya fallecidos. Una enferma mía contactó con su madre, le condició una gran alegría. Y finalmente todos hablan de una luz. Y al contactar con la luz, la sensación de paz, de armonía y especialmente gozo y amor adquiere unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Es frecuente también que refieran que, como si fuera una pantalla, pueden observar los hechos más importantes de su vida. Y finalmente, los seres, estos de luz, les dicen que tienen que regresar, que no han terminado su ciclo en la dimensión humana. La mayoría de ellos dicen que no quieren volver, porque la situación es tan placentera y de tanto gozo en la otra dimensión en que se encuentran en estos momentos, que no quieren. Otros lo piden por su responsabilidad. Por ejemplo, madres que tienen hijos pequeños, que tienen unas responsabilidades, quieren volver voluntariamente, pero la gran mayoría se niegan. Esto de una manera global, con pequeños detalles, influye, pues lógicamente, el nivel conceptual o cultural de la persona, la educación religiosa que tenga, los principios, introducen, como pueden imaginar, y yo no quiero tocar aspectos religiosos, pero lógicamente la gente creyente, pues aquí introducen terminología relacionada con sus creencias religiosas, pero conceptualmente lo que cuentan son ellos. Todos estos ítems están muy bien descritos por Bruce Greyson, una de las personas con gran experiencia a nivel mundial sobre las experiencias cercanas a la muerte. La experiencia cercana a la muerte, ellos
definen, dice: doctor, esto no es un sueño, es totalmente distinto de un sueño. Es un impacto anímico brutal que estos enfermos tienen. Entonces, ya como le he dicho anteriormente, yo los he seguido, estos pacientes, y he intentado pues descubrir y controlar en qué consiste el impacto psicológico. Para ellos es profundísimo. En primer lugar, ellos dicen que se sienten, como les refería en un principio, muy incomprendidos. No pueden referir sus vivencias ni a los médicos, ni enfermeras, ni familiares, ni amigos, porque no los entienden. Como usted ha dicho muy bien, les dice que son alucinaciones o son vivencias raras que no tienen que darle importancia. En segundo lugar, pierden totalmente el miedo a la muerte, absolutamente. A mí ha habido enfermos que me han dicho, tan cierto, me han dicho lo siguiente. Dice: doctor, usted me perjudicó reanimándome. Usted me perjudicó totalmente. O sea, yo no quería volver y usted me reanimó. Otros pacientes me han dicho, dice: la experiencia cercana a la muerte me ha proporcionado el conocimiento de mi auténtica realidad existencial. Ahora sé realmente lo que es la vida. Sé lo que es la vida en la situación humana tridimensional y sé cuál es mi realidad existencial, que es otra dimensión que perdura mi vida. Entonces yo les pregunto: para usted nacer, ¿qué es? Dice: nacer es la cosa más sencilla del mundo. Es coger un traje, un cuerpo que es como un traje, una funda, un estuche, que uno se pone durante un tiempo, estuche que es polvo de estrellas, es materia que se produjo hace 13.780 millones de años en el Big Bang y que durante un tiempo nos presta este polvo de estrellas, que es una energía, es materia, y que para cumplir una función que cubre nuestra auténtica identidad, nuestra supraconciencia, y cuando hemos cumplido nuestra función en esta situación tridimensional, la devolvemos al universo, no se pierde ni un átomo. Entonces yo les pregunto: ¿tiene interés la vida? Dice: la vida es maravillosa. Dice: en la dimensión humana no somos realmente felices. Tenemos momentos de placer, pero la auténtica felicidad, que es esta sensación de paz, de armonía, que se origina en nuestro interior, esto solo se tiene cuando uno conoce y vivencia su supraconciencia. Lo mismo que la libertad. La auténtica libre albedrío, la auténtica libertad es cuando uno se rige por su supraconciencia, no por su ego. El ego nos viene condicionado en nuestra dinámica por un carácter, con unos hábitos que han condicionado el carácter, y este carácter pues determina la forma de pensar y por lo tanto nuestros sentimientos, nuestro estado anímico. Estos hábitos nos lo han inculcado y muchas veces no es nuestra auténtica manera de pensar. Por lo tanto, la auténtica libertad solo es a través de la supraconciencia. Se vuelven muy intuitivos. La intuición es saber la verdad sin razonarla, sale automáticamente. Es una expresión de nuestra supraconciencia que es omnisciente, lo sabe todo, nunca nos engaña. Otra característica es que pierden interés por lo material. Lo material lo valoran ya como un medio para poder desarrollar su vida en la dimensión humana. Pero ya no es un objetivo, no es la finalidad que era antes cuando imperaba en ellos el ego, la egomanía. Otro aspecto importante es que se vuelven tremendamente empáticos, altruistas, amorosos, bondadosos, justos. Les llama mucho la atención y lo que más les duele es cuando recuerdan que vieron su vida como si fueran una pantalla durante la experiencia cercana a la muerte, y lo que más les dolió es cuando vieron que habían realizado volitivamente algún acto negativo que perjudicaba a una persona, a un animal o al planeta. Es decir, esto es lo que realmente más les dolió a ellos. Por lo tanto, se vuelven tremendamente amorosos, empáticos, bondadosos. Y finalmente se despierta en ellos una gran espiritualidad. Pierde interés la filiación religiosa. Ellos ya no son amantes de dogmas, sino que tienen una necesidad de proyectar su auténtica esencia, que es su supraconciencia, que es holística respecto a la conciencia universal, la conciencia primera, lo que nosotros definimos como Dios, los cristianos y católicos. Nuestra conciencia, esta supraconciencia nuestra, es holística con la conciencia primera.
Entonces, esta espiritualidad es la necesidad de nuestra supraconciencia regresar a su origen, regresar a Dios. Esto es la auténtica necesidad de espiritualidad de estos pacientes. Todo esto condiciona, como les he dicho antes, un cambio profundo e importante en su dinámica vital, su rol vital. Hay un americano, ya sabe que son Bush, muy amantes de las estadísticas, que hizo un estudio de los pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y que estaban casados. El 75% se divorciaron. ¿Por qué? Porque cambió la mentalidad del que, sea el varón o sea la hembra, el que tuvo la experiencia cercana a la muerte, cambió su mentalidad totalmente, su dinámica vital, y la otra, la pareja, pues lógicamente dije, tú ya no eres el que yo conocí. O sea que condiciona problemas de relación, y por esto hubo una incidencia tan elevada de divorcios en los pacientes, en los matrimonios, que uno de los dos, o parejas, uno de los dos había vivenciado una ECM. Tiene usted toda la razón. Incluso hay un autor norteamericano que recogió los casos de pacientes que habían tenido una experiencia cercana a la muerte y que en su dimensión humana, en la vida normal, antes de su experiencia cercana a la muerte, tenían un defecto físico, o les faltaba una pierna o un brazo, incluso unos ciegos de nacimiento, que nunca habían visto una imagen. Entonces, con toda sorpresa, los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. Si les faltaba un miembro, una pierna, tenían la pierna. Si les faltaba brazo, tenían el brazo. Los ciegos que no habían visto nunca un objeto real, material, porque tenían ceguera de nacimiento, vieron tranquilamente, quedaron francamente impresionados y sorprendidos, descubrieron lo que es la vista, vieron por primera vez en su vida. Es decir, usted tiene razón al comentar, en la experiencia cercana a la muerte, todos estos defectos físicos que podemos tener en nuestra dimensión humana desaparecen totalmente. También esto es cierto, esto está documentado. Entonces piensen que en el Alzheimer es una pérdida de la memoria por el depósito de una proteína anómala, que es la sustancia amiloide, en una parte del cerebro que se llama el hipocampo, del sistema límbico, del cerebro medio, que por filogenia es el cerebro de los mamíferos. Hay una vacuolización, una destrucción del hipocampo y pierden la memoria. Pues bien, en el momento de la muerte algún paciente está descrito. Algún paciente de Alzheimer ha recordado y ha empezado a hablar, ha recuperado su memoria. ¿Por qué ha recuperado su memoria? Esto se puede interpretar porque en el momento de la muerte es cuando se desprende la supraconciencia. Por esto, el tránsito final, no lo teman, el paso final de la vida a la muerte, el tránsito, cuando sale ya la supraconciencia, nuestra auténtica identidad, es la que se pone de manifiesto. Puede contactar entonces con seres queridos ya fallecidos que les vienen a ayudar al tránsito. Entonces recuperan todas las facultades, pueden recuperar totalmente. La supraconciencia es omnisciente, omnipotente y omnipresente, eterna, lo sabe todo y lo puede todo. Entonces, cuando se manifiesta, cuando sale en el momento del tránsito la supraconciencia, puede manifestar todas sus capacidades, entre ellas recuperar totalmente la memoria. Es cierto esto. En primer lugar, hemos de diferenciar tres conceptos, que es conciencia, alma y espíritu. Son tres cosas distintas, aunque a veces los autores pueden cambiar la terminología, pero hay tres cosas distintas. Es indudable que tenemos una conciencia neuronal o local, de origen cerebral, que se debe a la actividad metabólica de las neuronas, a la bioquímica de las neuronas. Prueba de ello es que cuando inhibimos la actividad neuronal, como es en el sueño con una anestesia, desaparece nuestra conciencia. Esto, desde el punto de vista materialista del método científico, no tiene explicación, porque se lo demostraré claramente. Desde el punto de vista científico, la actividad metabólica neuronal es reaccionar moléculas que reaccionan entre sí. Las moléculas son partículas, es materia. No tiene explicación con el método científico que de reaccionar materia con materia dé como resultado una actividad anímica que no tiene sustrato material. Esto con el método científico no se puede explicar.
Esto se puede explicar con la física teórica, con la mecánica cuántica sí, que es que nos demuestra que el origen, la estructura básica del universo no es la materia, sino que es energía, todo es energía, en este sentido sí. Es decir, tenemos una memoria local o neuronal. Aparte de esto, nosotros tenemos nuestra supraconciencia. Ya hemos dicho que es omnipresente, es eterna, omnisciente, lo sabe todo, y omnipotente, lo puede todo. Por lo tanto, en la muerte, la muerte supone desprenderse del cuerpo, por lo tanto, esta conciencia local dejará de existir, porque ya las neuronas mueren y se destruyen, pero nuestra supraconciencia, que lo sabe todo, es eterna, esta perdura eternamente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre conciencia, alma y espíritu? Conciencia hace referencia a la conciencia local o neuronal. Es la que hemos dicho que se produce por la actividad de las neuronas. En el otro extremo está el espíritu, que corresponde a la supraconciencia, que es nuestra auténtica identidad. Es la manifestación o expresión de la conciencia universal en cada uno de nosotros. Los cristianos, Jesús lo decía, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. Abba es la conciencia primera. En filosofías orientales se dice, es la expresión finita del infinito. El infinito, la conciencia universal que nosotros los cristianos definimos como Dios, se manifiesta en cada uno de nosotros. Vale. Es la supraconciencia, es eterna, es nuestra auténtica identidad. Son los dos. Y en medio está el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el subconsciente de Freud. Es donde está nuestra historia, es donde está toda nuestra vida. Y esto es lo que nos llevamos, lo que en las filosofías orientales le dirían que es el karma, la ley causa-efecto. Cada persona en su evolución tiene un camino y tiene unas consecuencias, un karma, y esto nos lo llevamos. Entonces la pregunta, que es muy buena lo que ha hecho usted, ha preguntado usted antes, si tenemos la supraconciencia, que es nuestra auténtica identidad, y durante nuestra vida humana tenemos una conciencia local o neuronal, ¿cómo se relacionan si nuestra auténtica identidad es la supraconciencia, pero en la dimensión humana se manifiesta la conciencia local? Esto lo describió muy bien Roger Penrose, premio Nobel. Correcto. En 2020 por sus trabajos sobre los agujeros negros, matemático y cosmólogo de la Universidad de Oxford, y también de una manera sincrónica, por sincronía lo escribió Stuart Hameroff, que es psicólogo y anestesista de Arizona, en la Universidad de Arizona. Lo escribió a través de los microtúbulos. En realidad lo que demostraron es que nuestro cerebro actúa como una interfaz, actúa como un aparato de televisión. Quien realmente proporciona nuestra auténtica identidad, nuestra auténtica actividad anímica, es la supraconciencia. Nuestro cerebro lo que hace es como una televisión. La televisión recibe unas ondas electromagnéticas que le proporcionan información, y la televisión, esta información que recibe, la transforma en imagen y sonido. Nuestro cerebro hace lo mismo. La información fundamental viene de la supraconciencia y nuestra conciencia local o neuronal la transforma en imágenes, sonidos, en pensamientos, en lo que queramos. ¿Cómo se relacionan estas dos conciencias? Lo que he dicho antes, Roger Penrose y Hameroff hablaron de los microtúbulos. Los microtúbulos forman parte del microesqueleto de las células eucarióticas, es decir, células que tienen membrana nuclear. Y es una estructura formada por una proteína, que es la tubulina alfa y beta, que tiene una estructura en forma helicoidal vacía, hay agua dentro, ¿no?, de contenido acuoso, y es precisamente en esta zona donde hay una transferencia cuántica de información entre la supraconciencia y la conciencia local o neuronal. Le achacaron los que estaban en contra de esta teoría que para que se produjera transferencia cuántica, esta tenía que producirse a una temperatura del cero absoluto, de menos 273 grados Celsius. Y esta temperatura es inviable en la vida humana. Entonces ellos intentaron demostrarlo, hasta que actualmente esto está científicamente demostrado. Hoy sabemos,
Después hay un maravilloso trabajo que se hizo en la Universidad de Berkeley, en California, y que publicaron en Science en 2007, que demostraron que la fotosíntesis, ya saben que la fotosíntesis es un fenómeno fundamental en la vida de nuestro planeta, es la transformación de la materia inorgánica en orgánica por una proteína, que es la clorofila, que la hacen unas células que se llaman cloroplastos, que existen en bacterias y sobre todo en las plantas, es lo que da el color verde de las hojas de las plantas. Pues bien, esta clorofila absorbe la energía solar, el CO2 de la atmósfera, interviene el agua y es la que permite la transformación de inorgánico en orgánico. La captación de energía por la clorofila hoy está demostrada que es por un efecto cuántico. Por esto ya hablamos de biología cuántica. Es decir, han demostrado claramente que se pueden producir fenómenos cuánticos a las temperaturas ambientales en nuestra vida. Hoy hay que ir con mucho cuidado porque es incipiente, pero la biología cuántica empieza ya a tener unas bases que la justifican. Y hay 4 principios de la mecánica cuántica que justifican la biología cuántica, que son la coherencia cuántica, la superposición de estados, es el fenómeno túnel y después el entrelazamiento cuántico. Estos 4 fenómenos explican que los principios básicos de la mecánica cuántica que pueden actuar y permiten la biología cuántica. Repito que hay que ser aún muy cuidadoso, pero que explican el fenómeno de Roger Penrose y Stuart Hameroff.